La ecuación oculta de Einstein. Albert Einstein, el nombre que se convirtió en sinónimo de genio, el hombre que nos enseñó que la realidad no es como creemos verla. Su ecuación más famosa, E el mc2, no solo cambió la física, cambió la historia. Pero, ¿y si no fuera lo único que descubrió? ¿Y si hubiera escrito algo más? Una fórmula que jamás se atrevió a mostrarle al mundo. Es el año 1939. Europa arde en llamas. Alemania avanza con su ejército imparable y la humanidad entera parece caminar directo hacia el abismo. En medio de ese caos, un hombre, refugiado en Estados Unidos, recibe cartas de colegas desesperados. Científicos alemanes, judíos perseguidos, físicos que saben que la ciencia puede ser la llave de la victoria o la semilla de la destrucción. Einstein, que había huido de su país natal para salvar su vida, ahora enfrenta otro dilema. El ejército alemán está cada vez más cerca de alcanzar el poder nuclear, y él posee un conocimiento que podría cambiarlo todo. Se dice que en sus noches más largas, Einstein escribía en un cuaderno distinto al resto, no aquel en el que explicaba teorías a sus estudiantes, ni el que guardaba fórmulas para sus artículos. Era un manuscrito prohibido, un cuaderno al que nunca nadie más tuvo acceso. En esas páginas, según rumores que sobrevivieron entre sus colegas más cercanos, había ecuaciones que no hablaban solo de energía, sino del control del espacio y del tiempo mismo. En Princeton, donde trabajaba, algunos estudiantes juraban haberlo visto entrar con ese cuaderno bajo el brazo, siempre nervioso, siempre mirando hacia atrás. ¿Lo estaba protegiendo? ¿O se protegía de él mismo? Imagina el escenario, el mundo al borde de la guerra total, gobiernos presionando por nuevas armas, laboratorios secretos trabajando día y noche. Y en medio de todo, Einstein, quizá el único hombre que sabía lo suficiente para crear un poder jamás visto en la historia. Pero entonces surge la primera gran pregunta. ¿Qué hizo con aquella fórmula? Algunos dicen que la compartió en parte, dando a Estados Unidos la ventaja que necesitaba para iniciar el proyecto Manhattan. Otros que jamás la mostró, temiendo que en manos equivocadas pudiera desatar algo peor que cualquier bomba. Lo cierto es que aquel cuaderno nunca apareció, y lo que pasó con él sigue siendo un misterio. En este viaje descubrirás no lo que Einstein enseñó al mundo, sino lo que decidió callar. La historia de un secreto que pudo alterar el destino de la humanidad. Imagina abrir un libro que nunca debiste leer. Un cuaderno escrito con fórmulas que parecen tener vida propia, con símbolos que no entiendes, pero que sientes. Eso es lo que algunos decían sobre el misterioso manuscrito de Albert Einstein. Un conocimiento que no debía caer en manos de cualquiera. Mientras el mundo se hundía en la Segunda Guerra Mundial, las mentes más brillantes trabajaban bajo presión. Niels Bohr en Dinamarca, Heisenberg en Alemania, Oppenheimer en Estados Unidos, todos obsesionados con una sola cosa: la energía nuclear. Pero, según rumores, Einstein tenía algo más, algo que no compartió ni siquiera con ellos. En una carta confidencial, enviada en 1939 al presidente Roosevelt, Einstein advertía sobre el peligro de que Alemania construyera una bomba de poder inimaginable. Esa carta fue lo que dio inicio al proyecto Manhattan. Pero la gran pregunta es, ¿acaso esa advertencia nació de algo que él mismo había descubierto y decidió ocultar? Algunos de sus colegas más cercanos contaron, años después, que Einstein hablaba de un concepto imposible, una ecuación que no solo liberaba energía, sino que conectaba el espacio-tiempo de una manera nunca antes pensada. Un atajo entre la física que conocemos y la que aún no entendemos. Si era real, esa fórmula habría permitido crear un arma mucho más peligrosa que una bomba atómica.
Imagina una máquina capaz de manipular la gravedad, de doblar el tiempo en un punto específico, o incluso borrar una ciudad sin dejar rastro. No hablamos de destrucción masiva, sino de la anulación completa de la realidad tal como la conocemos. Y lo más inquietante es que Einstein parecía haberlo previsto. El problema no es descubrir algo, el problema es lo que los hombres decidan hacer con ello. Ese cuaderno, del que nadie sabe con certeza su paradero, se convirtió en el símbolo de la duda eterna. ¿Einstein realmente lo destruyó? ¿Lo ocultó en algún archivo perdido de Princeton? ¿O acaso lo entregó en secreto a alguien que jamás habló de ello? Porque si ese manuscrito sigue existiendo, entonces quizás todavía hay alguien que lo tiene en sus manos. Y si algún día llega a la persona equivocada, el mundo podría no sobrevivir para contarlo. Princeton, Nueva Jersey, década de 1950. Einstein caminaba todos los días desde su casa hasta el Institute for Advanced Study, cargando sus papeles en una vieja carpeta marrón. Para los estudiantes y profesores que lo veían pasar, era simplemente el profesor Einstein. Pero detrás de esa rutina se ocultaba un secreto que muy pocos sospechaban. Einstein tenía la costumbre de escribir en cuadernos pequeños, de tapas negras. Algunos eran simples cálculos matemáticos, pero otros eran ilegibles incluso para físicos avanzados. Varios testigos afirmaron que existía un cuaderno distinto, uno que nunca dejaba sobre su escritorio y que solo consultaba cuando se encerraba en su oficina. El joven físico Abraham Pais, quien luego sería su biógrafo, contaba que en más de una ocasión lo encontró absorto, escribiendo frenéticamente símbolos que parecían sacados de otro idioma. Cuando Pais preguntaba, Einstein solo respondía con un gesto evasivo: «Aún no está listo para este mundo». Al morir en 1955, sus pertenencias fueron cuidadosamente revisadas. Gran parte de sus documentos quedaron bajo resguardo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Sin embargo, entre los archivos faltaba un cuaderno, un detalle que muy pocos mencionan, pero que aún hoy inquieta a los historiadores. ¿Quién lo tomó? Su secretaria, Helen Dukas, que custodiaba sus notas con obsesión. ¿Algún estudiante curioso que lo vio como una reliquia secreta? ¿O quizá desapareció de manera más calculada, bajo órdenes de un gobierno que temía lo que allí estaba escrito? Con el paso de los años, ciertos rumores comenzaron a circular en los pasillos de Princeton. Algunos estudiantes aseguraban haber visto una carpeta con fórmulas nunca publicadas, escondida en una sección restringida de la biblioteca. Otros hablaban de un profesor anciano que afirmaba haber tenido el cuaderno en sus manos, solo para luego retractarse y nunca volver a tocar el tema. Y aquí surge la parte más inquietante. Varios de esos rumores coincidían en algo. El cuaderno contenía una ecuación que parecía combinar la relatividad general con principios de energía cuántica, décadas antes de que la ciencia siquiera soñara con esa unión. En otras palabras, el secreto de un poder que el mundo aún no comprende. Einstein realmente decidió mantenerlo oculto por miedo al uso que la humanidad podría darle, ¿o alguien más tomó esa decisión por él, asegurándose de que nunca viera la luz? Años después de la muerte de Einstein, el misterio parecía haberse desvanecido. Sus teorías habían cambiado el mundo, sus frases inspiraban a millones, y aquel supuesto cuaderno perdido se convirtió en una anécdota, en un simple rumor universitario. Hasta que, en pleno siglo XXI, algo volvió a encender la llama de la duda. En 2018, la Universidad Hebrea de Jerusalén publicó más de 110 páginas inéditas de Einstein. Eran notas y cálculos que nunca habían visto la luz, encontrados en colecciones privadas, y entre ellos había fragmentos extraños, ecuaciones incompletas, símbolos fuera de lo común, ideas que parecían adelantarse décadas
a la física actual. Los especialistas las catalogaron como garabatos sin importancia. Pero algunos investigadores independientes afirmaron lo contrario, que aquellos fragmentos parecían parte de un trabajo mayor, como si hubieran sido arrancados de un cuaderno completo. Uno de esos fragmentos describía algo perturbador, un estado de energía capaz de mantener estabilidad en el espacio vacío, una energía que de liberarse superaría a cualquier reacción nuclear. Los que lo estudiaron dijeron que sonaba demasiado cercano a lo que hoy conocemos como energía del vacío cuántico, un concepto que, si pudiera explotarse, liberaría una potencia casi infinita. ¿Era esto parte de la ecuación perdida? ¿Una pista dejada por Einstein o apenas una sombra de algo que jamás quiso compartir? Pronto surgieron nuevas teorías conspirativas. ¿Y si el cuaderno nunca desapareció, sino que fue dividido en fragmentos y ocultado a propósito? ¿Y si hoy en día esas piezas están en manos de gobiernos, corporaciones privadas o incluso coleccionistas que ni siquiera saben lo que poseen? Porque si lo que dicen es cierto, entonces el legado de Einstein no está completo. Una parte de su obra sigue oculta, esperando, o tal vez protegiéndonos de nosotros mismos. Imagina por un momento que sostienes en tus manos el poder de cambiar la historia de la humanidad. Un cuaderno, unas líneas de ecuaciones, símbolos que parecen inocentes, pero que esconden la posibilidad de crear un arma tan poderosa que podría acabar con el mundo en segundos. ¿Qué harías? Esa fue, según muchos, la carga silenciosa que Einstein llevó hasta sus últimos días. Su risa amable, su cabello desordenado, su apariencia de profesor distraído, eran solo la fachada de un hombre que sabía demasiado. Porque detrás de todo eso estaba la certeza de que el conocimiento en las manos equivocadas no ilumina, destruye. Se dice que Einstein, en más de una conversación privada, dejó caer frases enigmáticas. Hay cosas que es mejor que nunca se descubran. No temo a la ciencia, temo a quienes deciden cómo usarla. El misterio del cuaderno perdido nos deja una pregunta que aún flota en el aire. ¿Einstein realmente destruyó aquella fórmula para proteger a la humanidad? ¿O la escondió, esperando que algún día encontráramos la madurez necesaria para comprenderla sin usarla como un arma? Y si ese día nunca llega, si seguimos siendo la misma especie impulsiva, dominada por el poder y la ambición, entonces quizá lo mejor es que ese cuaderno permanezca oculto para siempre. Albert Einstein no solo nos enseñó a mirar el universo con nuevos ojos, también nos dejó una lección silenciosa. La verdadera inteligencia no está en cuánto puedes descubrir, sino en cuánto eres capaz de callar cuando sabes que el mundo aún no está listo para escuchar.